de las organizaciones, los impactos. Y es eso que debemos ver. La ética que nos permite comprender eso es una ética en 3D. Se lo voy a explicar ahorita lo que significa. Pero esto significa, ahí está, significa que debemos superar la visión de la ética como corazoncito, del cual brota mi generosidad personal, ¿no? Esta es la ética que nos enseñaron, ¿no? En una visión sistémica en la cual todos los actos de todos y los impactos de todos están entremezclados en un planeta Tierra, del cual no se puede jalar un acto sin jalar la totalidad del planeta. Visión sistémica, operación sobre los sistemas. Bien. Entonces las tres dimensiones de la ética, lo que llamo la ética en 3D, ¿no? Y para ver en 3D hay que meter los lentes correctos, ¿no? Es una ética que critica cualquier ética plana como dogmática e ineficiente, ¿no? Una ética plana es, por ejemplo, ahí está, una ética personal que solamente ve la ética como dimensión personal. Caemos todos en ese error en Latinoamérica, ¿no? Todos caemos en ese error. Solamente vemos el aspecto de la virtud, entonces hablamos de formación en valores, los jóvenes de hoy, no hay sentido de solidaridad, estamos en una crisis de valores, debemos aportar una formación en valor, bla, bla, bla. Los jóvenes de hoy son tan morales y tan inmorales como los jóvenes de antes, ¿no? No es el problema, sino que no vemos la ética en el lugar que debemos ver, porque no la vemos en 3D, la dimensión de la justicia que cruza la virtud, obviamente. ¿De qué sirve ser virtuoso en una estructura social injusta? Sirve de nada, ¿no? Y obviamente esa es la ética pública, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero también, tercera dimensión, la dimensión de la especie humana, la sostenibilidad. ¿De qué sirve ser virtuoso en una sociedad justa? Noruega, por ejemplo. Si todo el mundo viviera como noruegos, se necesitaría 3 planetas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todos modos, la sociedad noruega, que no tiene problemas con Amnistía Internacional, al contrario de la sociedad mexicana y al contrario de la sociedad francesa, que sí tiene problemas con Amnistía Internacional, ¿no? Pues la sociedad noruega tiene problemas de sostenibilidad. Entonces, ética en 3D o nada. Y esas 3D son 3 dimensiones a la vez. Si soy virtuoso sin ser justo y sostenible, soy dogmático, fanático potencialmente. La justicia sin la virtud y la sostenibilidad me conduce a la enfermedad de las leyes del Estado que tiene que gobernarlo todo, ¿no? La enfermedad de la sostenibilidad sin virtud y justicia me conduce al totalitarismo ecologista, porque la mejor manera de bajar la huella ecológica de la humanidad, ¿saben cuál es? La más eficiente, suprimir la mitad de la humanidad. Ahí con eso baja matemáticamente la huella ecológica de la humanidad. Pero eso no es ni virtuoso ni justo. De esa ética en 3D saqué 3 responsabilidades básicas. Y para que vean que el tema no es de ayer, no es muy nuevo, me referí al Génesis de la Biblia, que supongo que es un tema común culturalmente entre todos nosotros, ¿no? Somos responsables nosotros, los Homo sapiens sapiens, de 3 cosas a la vez. De nuestros actos, y eso lo supieron Adán y Eva cuando se comieron la manzana, ya supieron que habían cometido un acto ilegal, entonces fueron responsables de sus actos, ¿no? Somos responsables de nuestro prójimo. Y eso está cuando Dios, si se acuerdan, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta esa respuesta neoliberal, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Mi hermano está donde él quiere y hace lo que él quiere y yo hago lo que yo quiero, ¿no?
cada quien es guardián de sí mismo, individuo autónomo. Si alguien se desmaya en esa sala, obviamente todos vamos a parar la conferencia y vamos a tener que dedicarnos a esta persona, ¿no es cierto? O sea, aunque no lo quiera, soy responsable de mi prójimo y me enrostra si hay algo que no va, ¿no? Esas dos responsabilidades las conocemos bien, la responsabilidad jurídica es la responsabilidad moral. Pero la Biblia no termina ahí, en el Génesis, justo después que viene la historia de Noé. El cambio climático, ¿no? Tantas injusticias que Dios manda al cambio climático, el diluvio. ¿Y qué hace Noé? Hubiera podido él también hacer una respuesta neoliberal. Dice, bueno, me voy a construir un barquito para salvar a mi familia. No, él, es bien importante porque es muy preciso finalmente este mito de la Biblia. Él construye el primer instrumento tecnológico de la Biblia, que la primera herramienta técnica es el arca de Noé, ¿no? Y lo construye para salvar la totalidad del planeta. ¿Dan cuenta? Entonces, estamos realmente frente a una responsabilidad por el mundo entero, porque ni el elefante, ni la jirafa, ni el conejo, ni la coliflor pueden salvar el mundo entero. El único que lo puede es el ser humano dotado de la técnica, de la ciencia técnica, ¿no? Y ahí estamos con nuestra universidad, ¿no? Para hacerlo. Y eso es responsabilidad social, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y pueden ver que es muy preciso porque Noé no mete todos los animales en el barco, mete un representante de cada especie. No necesariamente la responsabilidad social va bien con la responsabilidad moral. ¿Cuál vamos a hacer subir en el barco y cuál no? ¿Se dan cuenta, no? Es una enorme dificultad. Y mientras tanto, mientras Noé está construyendo su barco, todo el mundo se burla de él, porque él anticipa construir el barco encima de la montaña. Qué estúpido, ¿no? Todo el mundo se está burlando en este momento de los que anuncian los grandes cambios climáticos que se avecinan. Por favor, tenemos otra cosa que hacer, debemos pensar en el PBI, ¿no? Entonces, ¿qué hace la responsabilidad cuando se vuelve social? Eso fue mi pregunta en la tesis. 4 años de reflexión en eso. Bueno, yo creo que hace dos cosas básicas que cambian la filosofía de la responsabilidad. Primero, la responsabilidad social pasa de una responsabilidad limitada a los actos a una responsabilidad ampliada a los impactos de los actos, que no son las consecuencias directas de los actos, ¿no? No son las consecuencias directas de los actos, porque la consecuencia de mis actos depende de mi acto como causa. Si suprimo mi acto, suprimo el acto y la consecuencia del acto. Pero otra vez, si ando a bicicleta y ya no en avión, no suprimo el cambio climático, ¿no? Participo de él, pero no es suficiente para la acción, para parar el sistema, ¿no? Bien. Y la segunda cosa que hace es una responsabilidad que no se limita a los autores de los actos, sino que se vuelve corresponsabilidad entre todos los interactores sociales. Y ahí empezamos a entender por qué esta responsabilidad es, primero, política. Ella es acto de creatividad política porque necesita la creación de redes de cooperación entre los interactores sociales para poder responder por el mundo y no solamente por mis actos. ¿Se dan cuenta que nos alejamos del fair washing de las empresas a la velocidad de la luz, ¿no? Okay. Aunque mi empresa sea muy buena, aunque mi universidad sea muy buena, no cambia nada otra vez, ¿no? Es una responsabilidad de interactores, ¿no? Y entonces se vuelve corresponsabilidad, se vuelve responsabilidad entre nosotros. Y es por eso que es social, y no individual, y no personal, y no organizacional, ¿no?
Bien, si hemos entendido eso, basta ahora entender el tema de por qué son velados los impactos. Porque el hombre nunca sabe qué hace lo que él hace, como dice Paul Valéry. Pues los impactos no son actos, sino lo que hace aquello que hacemos. Esos dos tipos, es un cuadro de Goya, ¿no?, del gran pintor Goya, se están peleando, pero se pelean en arenas movedizas. Entonces, a la pregunta, ¿quién va a ganar la pelea? Ellos no saben la respuesta, pero nosotros sí en la sala. Sabemos, ninguno de los dos, se van a morir los dos, ¿no? Esto porque son los impactos de sus actos. Este cuadro es muy inteligente, hay que rumiarlo bastante, porque miren la pelea económica que tenemos hoy. ¿Qué me contesta un empresario a lo que estoy presentando? Me dice, claro, François, lo sé, el cambio climático, sí, el dumping social y fiscal, pero ¿sabes qué? Yo tengo que pagar la planilla de mis empleados a fin de mes. Si no hago como mi competidor, que él también evade fiscalmente, que él también mete falsas sociedades en paraísos fiscales, que él también traslada la producción en China porque es más barato producir allá que producir en México o en Estados Unidos, ¿no? Si no hago eso, pues él me tumba el mercado. O sea, no puedo dejar de pelear. Ninguno de esos dos tipos puede dejar de pelear para mirar lo que está pasando abajo. ¿Se dan cuenta? Los únicos que pueden hacerlo, ¿quiénes son? Nosotros que estamos mirando fuera de la pelea. Nosotros somos los académicos, somos los universitarios, somos los científicos, que no estamos en la pelea económica. Necesitamos absolutamente de la observación científica para develar los impactos, ¿no?, y para advertir los que no tienen tiempo para dejar la pelea, ¿no? Porque es bien fácil denunciar que las malas empresas lo hacen mal, mientras que nosotros somos los buenos universitarios que lo hacemos bien. No, es mucho más complejo que eso. Es una corresponsabilidad que compartimos nosotros. Entonces, necesitamos de una responsabilidad social de las ciencias y entonces en particular de las universidades. Estamos en primera línea. Estamos en primera línea. La responsabilidad social debe ser cambio sistémico y no solo buenas prácticas, como ya lo hemos hecho. Y si tiene que ser cambio sistémico, tenemos urgentemente que meter nuevos contenidos en nuestras mallas curriculares. Por ejemplo, el tema de la economía de flujo contra la economía de stock. Vivimos en una economía de stock. Ahora la economía mundial está basada en el stock de petróleo y de materias primas. Una economía de flujo se basaría en el flujo de Taita Inti, Padre Sol, que es el gran flujo permanente de energía que llega a la Tierra, que es absolutamente gratuito y permanente, ¿no? Y todos los derivados del flujo solar, que es el flujo de las plantas, el flujo del viento, el flujo de las mareas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Si me baso en la economía de stock, cada vez que extraigo algo del stock de petróleo, lo quito a la generación siguiente, matemáticamente. Mientras que cuando utilizo una economía de flujo, utilizo el flujo solar de hoy y no lo quito nada, no le quito nada a la generación siguiente utilizando el flujo solar de hoy. ¿Se dan cuenta? Una economía sostenible es una economía de flujo. ¿Por qué no hablamos más de esto en nuestras universidades? Segunda, ahí está. La economía actual es una economía lineal. Sacamos, transformamos, consumimos, botamos y reciclamos un poquito al final, ¿no? Economía lineal. La economía debería ser circular. Es decir, cada empresa, cada desecho de cada empresa debería transformarse en... Está terrible esto. Debería transformarse en el insumo de la siguiente empresa,
¿no? Para circularizar la economía. Ya hay ejemplos en el mundo, ya hay lo que llamamos territorios de ecología industrial, donde se recrea ecosistemas industriales. ¿Por qué no se hace más en Latinoamérica eso? ¿Por qué no estamos hablando de eso en las facultades de administración, de economía, en las universidades tecnológicas? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Tercer tipo de economía, está genial, contra la obsolescencia programada. ¿Cómo hago yo hoy día para ganar plata? Es fácil, vendo mucho. Si vendo mucho mi producto, gano plata, pero vender mucho es obviamente insostenible. Entonces, una economía de funcionalidad trabaja no en la venta del producto al cliente final, sino en el alquiler de la función. El lavarropa que está en mi casa, a mí no me interesa ser propietario del lavarropa. Me gustaría más que la empresa que me lo vendió siga siendo propietario del lavarropa y yo darle mensualmente €1 o dos de alquiler de la función lavado de mi ropa. Así la empresa tendría interés en que el lavarropa en 5 años se rompa. No. Tendría interés en que tener un excelente lavarropa que dura 20 años, que se puede reparar con un destornillador nomás, cuyas piezas sirvan para el próximo lavarropa más moderno que construirá después. Es decir, maximizaría sus beneficios minimizando sus costes. Por el momento maximiza sus beneficios a costa mía, haciéndome creer que mi lavarropa es obsoleta. Esa es la obsolescencia percibida, ¿no? Y haciendo adrede un lavarropa que no dura para que efectivamente el lavarropa se rompa y tenga que comprar otro. Es insostenible. Esto revoluciona todas nuestras carreras de marketing, por si acaso. Puesta a disposición pública de los frutos de la ciencia. Hay un tema enorme. Se está hablando mucho de eso en Europa occidental, actualmente, sobre todo en Francia y en Alemania, es la confiscación de la ciencia por la empresa privada, porque la ciencia es cara, ¿no? Y si la ciencia se vuelve privada, pues los impactos negativos de las empresas privadas nunca lo vamos a ver, obviamente. Necesitamos absolutamente que la ciencia siga siendo pública. Y obviamente una responsabilidad social territorial para tratar los impactos negativos entre nosotros, ¿no? Entonces, responsabilidad social territorial significa que la responsabilidad está entre todos nosotros, no en el corazón de cada uno de nosotros. Las universidades y las grandes ONGs aportan investigación, conocimiento experto, ¿no? No crean que ustedes conocen más de desarrollo sostenible que Greenpeace. Greenpeace está más al tanto de muchas cosas. Como dijeron los rectores ayer, ya hace buen tiempo que el conocimiento salió de la universidad, se chorreó por toda la sociedad. Nosotros participamos de la transmisión y generación del conocimiento, pero no somos dueños del conocimiento, ¿no? Entonces, asociación con ONGs, pero también el tema es un tema público de políticas públicas, ¿no? Tema de incentivos por el marco legal y fiscal. Obviamente hay que premiar a las empresas sostenibles, ¿no? Y castigar fiscalmente a las empresas no sostenibles, ¿no? Y hay que incentivar el tema de las compras públicas. En cada estado el primer comprador es el estado mismo. Entonces, si el Estado da buenas pautas de buenas compras públicas, de comercio justo, de comercio sostenible, ¿no? de cadenas de producción donde se cuida que todos los empleados tengan su seguro social, su trabajo formal, todas sus prestaciones tal como manda la ley, pues esa es una excelente señal al mercado, y obviamente las empresas van a querer esos contratos porque son muy buenos para ellas. Si el Estado mismo no lo hace, pues ¿quién lo va a hacer, ¿no? Yo trabajaba un momento en Perú con el Ministerio de Trabajo, que dictaba leyes para que no se supere las 8 horas de trabajo legal por día, y los trabajadores del ministerio trabajaban 10, 11, 12 horas, ¿no? Si hacemos eso, vamos a hacer innovaciones sociales. A mí no me interesan las innovaciones educativas,
si no son para hacer innovaciones sociales, ¿saben? Son las innovaciones sociales que es el fin de nuestra actividad de responsabilidad social universitaria. Bien. Uy. Ya. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Por nuestra organización. Me van a decir, si la responsabilidad social es territorial y es entre todos los actores, si vamos a esperar ponernos de acuerdo entre el sector privado, el sector público, el sector universitario, las ONGs, olvídese, ¿no? Bueno, sí se puede empezar desde mi organización, desde mi puesto de trabajo. Hay 4 preguntas básicas y hay que preguntárselas en el orden correcto. La primera pregunta es: ¿cuáles son nuestros impactos negativos? Si no se hace el autodiagnóstico organizacional, no se hace nada, ¿no? La segunda pregunta es, obviamente, ¿qué debemos hacer para suprimirlos una vez que los hemos diagnosticado? La tercera, ¿con quién debemos asociarnos para lograrlo? ¿Por qué necesito asociarme para suprimir mis impactos? Es muy simple, porque mis impactos no son mis actos. Yo soy dueño de mis actos, pero no soy dueño de mis impactos. Entonces, para suprimir impactos sistémicos negativos, hay que asociarse con otros actores que puedan ayudar junto conmigo en corresponsabilidad a suprimir dichos impactos, ¿no? Y finalmente, ¿qué innovación social vamos a crear con esto? ¿Ustedes quieren que les diga cuál es el problema de la responsabilidad social de las organizaciones tal como se vive hoy? Es que todo el mundo empieza por la cuarta pregunta. Todo el mundo se va por su buen corazón hacia ¿qué innovación social vamos a hacer? ¿Qué buenos impactos vamos a hacer? Y obviamente, como no falta nunca en el entorno gente que hay que ayudar, ¿no? Ecosistemas que hay que ayudar, encontramos miles de temas para hacer buenas acciones, pero nadie estudia sus impactos negativos. Entonces el tema del currículo oculto sigue siendo igual. Y yo tengo una teoría de la responsabilidad social universitaria más dolorosa, una que duele, que empieza por el diagnóstico de los impactos negativos. Por eso no soy rico. Está en esa teoría de la responsabilidad social universitaria, está en el manual de primeros pasos, lo pueden descargar gratuitamente, no estoy vendiendo nada. En ese blog, ahí tiene la dirección abajo, que es el blog académico que se mencionaba en el currículo, ¿no? Bien. Bien, esa teoría, gracias. Esa teoría de la responsabilidad social universitaria pide un marco institucional congruente con el compromiso social. Todas nuestras universidades tienen compromiso social, todas. Si ustedes piensan que el TEC de Monterrey es muy diferente en su misión y visión que su universidad, se equivoca. Vayan a ver, vayan a revisar 20 misión y visión de 20 universidades. Las laicas, las confesionales, las públicas, las privadas, van a escuchar 20 veces lo mismo. Formamos buenos profesionales éticos en forma integral para el desarrollo del país. Muy bien, está perfecto esa misión, no hay que cambiarla nada, pero hay que cumplir con ella. Ese es el detalle. Y ahí la universidad pública no está mejor situada que cualquier otra universidad, no hay que creerlo. Un nuevo perfil del egresado, ¿no? Una gestión de los impactos negativos y del currículo oculto, superación del paternalismo asistencialista en la extensión solidaria, porque muchas veces confundimos extensión solidaria con campaña para que el alumno vaya a aplicar su gran saber, ¿no? a esa pobre población que ella no sabe nada. No, encuentro de saberes, esa es la definición de la extensión, ¿no? Articulación entre las funciones sustantivas, que están bien disgregadas, formación por un lado, investigación por el otro, extensión por otro lado todavía, y todo el mundo alejado de la gestión. Aprendizaje, servicio e investigación en comunidad, voy a volver sobre eso, y los indicadores, porque todo eso hay que gerenciarlo.
Pero todo parte, mi pequeña experiencia me dice que todo parte en la universidad de instituir una cultura de la transparencia, porque hay que examinar primero los impactos negativos. Y esto duele, y a nosotros los universitarios no nos gusta que nos saquen los trapos sucios de nuestra universidad. Manejamos mucho la cultura del secreto. ¿Qué cosa es la cultura del secreto? Son 3 axiomas. Los errores deben ser escondidos porque son culpas. ¡Oh! Cometiste un error. Escóndela porque viene el jefe, ¿no? ¿Y por qué escondo mis errores? Porque se echa la culpa a las personas cada vez que hay un error y nadie le quiere que se le corte la cabeza, entonces hay que esconder los errores. Entonces, ¿cómo hago para nunca cometer errores? Es muy simple. Tengo que mantener el status quo y hacer solamente lo que sé hacer. Si me dedico solamente a lo que sé hacer, por ejemplo, lo que soy filósofo, si me dedicaría solamente a la filosofía, estaría presentándole acá un trabajo que me encantaría presentarle sobre la dialéctica trascendental en la crítica de la razón pura de Kant, que es lo que más me gusta, y así soy muy bueno y no me meto con esos temas de economía que conozco muy poco. ¿Se dan cuenta? Entonces nunca cometería errores, ¿no? Pero quizás sería menos útil. Entonces, obviamente, con la cultura del secreto tenemos miedo al cambio. Ayer, curiosamente, en la mesa, el primer tema fue resistencia de los académicos. Yo diría no solamente resistencia de los académicos, porque todos juntos en la universidad resistimos. Los administrativos resisten, los directivos resisten, los estudiantes resisten. Cuando se le propone otra metodología, por ejemplo, de proyectos sociales donde hay que ir a la comunidad de los estudiantes, o sea, todos juntos. Nadie es culpable, pero todos somos responsables y hay que entender lo que está pasando. La cultura de la transparencia dice exactamente lo contrario. Dice no se esconden los errores, porque los errores son informaciones. Su sistema inmunológico trabaja así. Nunca esconde los errores, porque son informaciones. Los errores son de todos. Cuando hay un error es que estamos mal organizados. Debemos reorganizarnos, ¿no? Entonces, obviamente, los errores sirven para progresar y eso es aprender a cambiar. Curiosamente, nuestras universidades que saben enseñar no saben aprender, ¿no? Y esto depende de todos nosotros. Entonces, si no instituimos un mínimo de cultura de transparencia, olvídense de todo lo que les estoy diciendo porque la RSU no es para ustedes. La RSU es gestión ética de los 4 impactos universitarios. Si vemos cuáles son los grandes rubros de los impactos universitarios, vamos más o menos a caer en 4. Primero, el impacto organizacional, como un club de fútbol, como una empresa, como un ministerio. Una universidad impacta a su gente que trabaja ahí, e impacta en su medio ambiente en el cual está insertada. Entonces hay impactos organizacionales, ¿no es cierto? Hay también impactos sociales, porque como cualquier club de fútbol o empresa o gobierno, obviamente una universidad se vincula con su entorno inmediato. Eso es trivial. Pero lo que no es trivial son los impactos educativos y cognitivos. Ese eje horizontal es bien nuestro. Es el eje académico. Los alumnos no salen como han entrado. Ese es el impacto educativo.